Muy buenas tardes, noches, Andalucía. Y digo tardes, noches, pues con criterio, porque son las 8:30. Y vosotros diréis, Agustín, ¿qué estás intentando hacer? ¿Estás intentando escamotearnos la edición diaria de Andalucía Debate? Pues no, en absoluto. Lo único que ocurre es que ha habido un par de cambios de horario, pero ya os puedo asegurar, os doy mi palabra, que de lunes a viernes Andalucía Debate, Metropolitan Televisión Andalucía, va a comenzar su emisión a las 20:30. 20:30, 8:30 de la tarde, noche, hasta las 10. ¿De acuerdo? De 8:30 a 10. De 8:30 a 10. ¿Vale? Yo os pido disculpas en nombre de... No, es mío, voy a decir del equipo, es mío. El error fue mío. Ha habido un cambio de hora, pero ya de 8:30 a 10 de la noche, como siempre habéis asistido a esta emisión, ese es el horario. De lunes a viernes. Buenas noches, don Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín. Yo me alegro de que por fin nos definamos. Tú también te has asustado. Yo también, sí, yo ya estaba... Yo no sé qué hacer. Yo tenía ya mi organización Claro. de agenda, era un petit desastre, sí. Pollón, la verdad pero que bueno, sí. Bueno, ya de 8:30 a 10 vamos Bueno, a ir de lunes a viernes. pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y hemos venido a quedarnos. A quedarnos, Hemos venido efectivamente. a quedarnos. Hay otra frase, pero real, y que nace de un poco de la reflexión sincera de por qué hacemos este programa. No buscamos audiencia, que nos viene bien y la necesitamos, obviamente. Cualquier programa de televisión sin audiencia no tiene sentido ni razón de ser. Pero lo que buscamos realmente no buscamos audiencia, buscamos la verdad. La verdad puede tener diferentes caras, Juan Carlos. Bueno, vamos matices, ¿no? Lo que eso me has hecho un planteamiento aristotélico, ¿eh? O sea, Total, esto para arrancar es un poco heavy, ¿eh? Por tu parte, ¿eh? Juan Carlos. Hay muchas verdades. Hay muchas verdades. Bueno. Bueno. Todo es matizable. Por eso lo que hay que ir es a los hechos. Y sobre los hechos, cada uno puede sustanciar, de acuerdo a sus subjetividades, sus criterios, sus experiencias, etcétera, puede aplicar su propia verdad. Eso es lo que yo buscaba, Juan Carlos, lo has abordado. Un debate filosófico. Lo has abordado, ¿ves? Ya lo hemos Efectivamente, hay que ir a los hechos y después hay que ir ya... a los hechos. Y sobre los hechos cada uno tiene su opinión. Y eso es lo que sí que intentamos hacer aquí. Sobre hechos debatimos opiniones, distintas opiniones, que no siempre son las mismas. Ahora vamos a comentar, ayer estuve buceando por internet y por algunos chats y ahora comentamos entre todos ciertas apreciaciones de personas que nos ven y nos siguen, incluso nos aplauden, pero nos dan cierto tirón de orejas. Ahora lo voy a comentar, pero antes dejadme que salude a nuestro invitado, por primera vez aquí en el plató de Andalucía Debate. Es abogado, don Antonio Ruiz Álvarez. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Antonio, tú naciste en Madrid, pero llevas en Andalucía... Pues media vida. Sí, ya llevo casi más aquí que en Madrid. Perfecto. Vamos, no, ya llevo más aquí que en Madrid. Perfecto. Ya soy andaluz de adopción. Eso sí. Además, los andaluces nacemos donde queremos, ¿no? Efectivamente, igual que Bilbao. ¿no? Exacto, idéntico. igual que los de Bilbao. Antonio, te damos las gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de vosotros. la realidad andaluza. Hay gente que nos ve desde casa y que bueno, están de acuerdo con lo que decimos o lo que dice la prensa, que no nos hacemos eco de otra cosa, y hay otra gente que nos pone alguna peguilla. De eso vamos a hablar. Es bueno que haya debate en casa y también en internet, de eso vamos a hablar. Recibimos como siempre a don Fernando Sicre. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Economista y abogado. Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Mucho frío, pero bien. Bueno, pues va a aumentar, ¿eh? Sí, vaya por Dios. Va a aumentar. Viene de nuevo el frío siberiano y ya en Mallorca ya está nevando prácticamente, o sea que a nosotros no. Si en Mallorca nieva. Don Alberto. Muy buenas noches, señor. Don Agustín. ¿Cómo estamos? Magíster de la comunicación. Sí. Si yo fuera magíster de algo. Muy bien. Como siempre. Don Alberto, bien, ¿no? Bien, sin entrar en detalles, todo bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a, si os parece. Voy a hablar de ese buceo por internet. Yo ayer hay gente que me dice que no lo hagas. Sinceramente, hay amigos, conocidos, incluso compañeros míos que dicen, no bucees, Agustín, no vayas, ¿para qué? Pero yo voy, buceo y tal, y bueno, y pongo Andalucía Debate, y pongo tal, y veo un poco, pues en ciertos chats, que los hay, y muchos, gracias a Dios, para eso sirve internet, para estar en comunicación unos con otros, y hablan del programa Andalucía Debate. Bueno, y sobre todo hablan de la reordenación, ¿vale?, de los empleados públicos. Y del mes de noviembre aproximadamente, cuando trajimos a un invitado,
que sabía mucho al respecto. Max Estrella. Entonces, lógicamente hay una avalancha de personas que, menos mal, que bueno, por fin hay una cadena que se habla de un tema que Canal Sur no toca, etcétera, etcétera. Pero nos dan un pequeño tirón de orejas y nos dicen, no hombre, es que el tema, pues, menos mal que está Más Estrella, porque tal, el tema parece que no tienen muchos datos al respecto, parece que Agustín parece que se pierde, parece que no sé qué, parece que no sé qué. Siempre hay alguien que tiene que criticar, siempre. Es sano. Pero hombre, daos cuenta que si nosotros estamos o intentamos hablar de ciertos temas aquí, hombre, tenéis que ser un poquito transigentes. Hablamos de temas que sé que interesan a un grupo importantísimo de andaluces y por eso los tratamos aquí. Pero hombre, sed benevolentes con nosotros. Nosotros buscamos al especialista, a la persona que realmente sabe de qué va el tema y nosotros aportamos nuestros conocimientos. No seáis tan estrictos con nosotros. Además, Agustín, aquí han pasado por el programa, pues mira, varios responsables de CESIF. Claro. Ayer tuvimos uno, a Rafael, tuvimos también a Alicia Martos, Alicia, Sí, la exactamente. presidenta de la Función Pública. Hemos tenido también de SAFJA, del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, también de su presidente, un par de veces que yo recuerde. Quiero decir que hemos tenido representantes muy distinguidos de la función pública y de los funcionarios aquí en este programa. Lo que pasa es que evidentemente yo creo que ni tú ni yo, al menos que lo que soy es periodista, y periodista de a pie, no podemos ser expertos en todos. Podemos tener un conocimiento general de muchas cosas, pero expertos en todo, yo particularmente reconozco que no lo soy. Claro, y lo reconocemos absolutamente todos, pero hombre, ya que tratamos temas que os interesan, sed un poquito benevolentes, hombre, no vayáis, es que no. Cuando este señor que está aquí, que es el presentador, hace una pregunta a uno de los invitados, y se lo digo, no, por Dios, esto va a lo mejor a 3 o 4 personas que... Pero ¿por qué pregunta Agustín? Porque yo me pongo en lugar del que está en casa, chicos. ¿De acuerdo? Entendedlo. Yo remarco esa información que esta persona que ha venido especialista en ese tema, como bien dice Juan Carlos, que a lo mejor habla con cierta fluidez, pero el que está en casa no tiene por qué saber exactamente tanto como el invitado. De ahí que yo haga ciertas preguntas para remarcar una información o para que quede marcada pues, esa información a la que queremos llegar. ¿De acuerdo? Sed benevolentes, ¿vale? Os lo pido por favor. De todos modos, no volveré a bucear por internet. No buceo. Que claro, si buceas sin escafandra, pues te puede pasar estas cosas, te lleva una hogailla. Viene, claro, una hogailla, viene el tiburón y me da un susto. Fijaos, por no cierto, todo es así. Se han doblado los ataques de tiburones, ¿lo sabes? Cierto. Fíjate, pero los ataques... Curiosamente, yo lo he leído esta mañana porque me encantan los tiburones. Me encantan los tiburones. Pero justamente lo que ha habido en menos ataques que el año anterior, en el 2011, hubo menos ataques, pero ha habido más muertos. Claro. Curioso. Se han doblado el número de muertos. Es que el hambre trae estas cosas. Si ya la crisis toca al tiburón blanco, ya mal vamos. imagínate. Mal vamos. Marta Ramírez Castillo nos dice desde Facebook: Canal Sur sigue manipulando la información, hace de las oposiciones a enseñanza secundaria un tema electoral a favor de los demagogos de siempre. Si al gobierno de la Junta le importara a sus ciudadanos, no convocaría oposiciones este año por el efecto llamada que se puede producir a ser los únicos de España en sacar oposiciones, ya que el País Vasco está blindada con su idioma. Sí, se ha generado una polémica importante con este asunto. Efectivamente, la Junta de Andalucía, junto con alguna otra comunidad, insistió en convocar estas oposiciones a pesar de las directrices del Gobierno central. Ha habido, por lo visto, un cambio de temario. No estoy suficientemente informado y, por tanto, de momento no puedo decir nada más que, efectivamente, soy conocedor de que hay una cierta polémica al respecto. Perfecto. Hay alguien también que nos dice por aquí... descripción, nos ponemos en contacto con ustedes con la intención de a ver si damos un poco de publicidad a la situación en que estamos. Yo te doy acuso de recibo, Manuel Jiménez, de Écija, ¿vale? Hemos recibido tu correo, sé que sois un grupo de personas, desde el 7 de noviembre estáis en una explanada, en las puertas de una empresa. No voy a decir la empresa no es porque no quiera decirlo, que se puede decir, pero no tenemos datos suficientes, ¿vale? Me gustaría que nos enviaras otro correo y que fueras tú el que nos ampliaras un poquito la información, para que podamos, pues, no investigar, sino sencillamente enterarnos de qué ha pasado realmente y daros la publicidad que seguramente necesitáis si estáis en estas condiciones. Porque se está hablando de que esta empresa
estáis reclamando unos puestos de trabajo prometidos por esta empresa, que era de contratar a 300 trabajadores del municipio de Écija durante la fase de construcción y 30 durante la fase de explotación, a cambio de la condonación del 50% de los impuestos de construcción de esa planta, y que al día de hoy no se han dado los puestos de trabajo ni ha pagado el dinero en los impuestos. Por ello, rogamos dar un poco de publicidad al asunto. Amigos de Écija, mandadnos más información y no tendremos ningún problema en hablar e incluso profundizar un poquito, en la medida que podamos, en ese tema. Levantemos las alfombras, más derroches, enchufismo y amiguismo soterrado, nos dice Joaquín Ruiz Hurtado. Dice, en el Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, cuando gobernaban en comandita Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, y así nos va, todo este derroche y sinvergonzonería lo estamos pagando todos y no me da la gana, dice Joaquín Ruiz Hurtado. Y nos remite a un par de direcciones de links que supongo que dará información al respecto. Bueno, poquito a poco se va descubriendo la inmensa corrupción del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Antonio Perea Viciana. Estamos llegando a través de las redes, llegamos, la gente responde, hay de todo, hay personas que tampoco lo ven bien. Yo en Twitter, yo he contestado hoy a una amiga, no me acuerdo ahora su nombre, pero vamos, me he contestado y me ha dicho, tú estuviste en Canal Sur, tal, gente, pues claro, normal, ¿no? Tú estabas muy feliz cuando estabas en Canal Sur, algo así me ha dicho. Bueno, y yo le he respondido y digo, no estaba feliz en Canal Sur. Sí, te sirve de respuesta, ¿vale? O lo mismo, tú eras íntima amiga mía y lo sabías, no lo sé. Pero bueno, no obstante que lo bueno es crear polémica y debate, pero sano siempre y con educación, y partiendo de la base de que no queremos hacer daño a nadie gratuitamente. Contamos la verdad y la verdad a veces duele, ¿no? Opinamos sobre los hechos que van contando además los periódicos diariamente. Exacto. Es lo que estamos haciendo. Solo y exclusivamente, pero a mí me gustaría, ya que contamos aquí con dos letrados, además de amplísima experiencia, y esa reforma laboral que va a empezar ya, Antonio, este viernes, ¿qué esperamos? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué podemos esperar los andaluces y los españoles? Bueno, de momento lo que hay son puros globos sonda, o sea, están diversos altos cargos están planteando, pues igual va por aquí, por allá, por acuya. Hombre, yo creo que al margen de un tema que se plantea por todos los gobiernos, no por este, por todos, vamos a luchar contra el fraude tanto en el desempleo como en la falta de conciliaciones a la seguridad social o el empleo sumergido, ¿no? Bien, bueno, eso es una promesa que se hace permanentemente y que luego, bueno, pues en base al escaso número de funcionarios que controlan ese tipo de temas, como son la inspección de trabajo, tanto el cuerpo superior como los subinspectores, pues se llega hasta donde se llega. Pero la reforma, yo desconozco realmente el calado que puede tener. A mi juicio debería de tener mucho calado, pero bueno, parece ser que se va a lanzar básicamente por tres campos, posiblemente, ¿eh? Estamos hablando todo de oídas, ¿eh? Uno, el tema de la negociación colectiva, en donde más que plantear la figura de los convenios de empresa o tal, se va a plantear un tema que a mi juicio es mucho más lógico y más rápido y más eficaz, o puede ser más eficaz, que es el descuelgue de los convenios. Es decir, empresas están sometidas a un convenio provincial, nacional, autonómico, y la empresa pues no va bien, y se puede plantear la posibilidad de que no solamente se descuelgue desde el punto de vista económico, no solamente pueda entrar en congelación salarial, sino que además incluso pueda reducir salarios, si se pone de acuerdo con sus trabajadores, sino que además pudieran entrar en modificar aspectos de jornada, de horario, de tal y cual, que encorsetan mucho a la empresa, que tiene centrado en el convenio, y que bueno, las partes pudieran llegar a esos acuerdos sin necesidad de la autorización de la comisión paritaria de ese convenio. En segundo lugar, y eso sí parece que viene fijo, eliminar o reducir extraordinariamente el número de contratos de trabajo. Primero es que hay un montón de contratos de trabajo que es que no se utilizan en absoluto, y ahí están vigentes, y no se utilizan porque están hechos de forma y manera que como el empresario y el trabajador se metan en ese contrato, a la mínima que se despisten, entran en fraude de ley, y pumba, palo. Entonces, la gente muy escarmentada no los usa. Entonces, bueno, pues posiblemente se queden los contratos pues en 5, 6, 7 como mucho, ¿eh? Que serían pues, los contratos de obra o servicio, los contratos temporales típicos y el indefinido.
Y luego está el famoso tema del despido, o sea, de la extinción del contrato. Se habla, por un lado, de que se quieren redefinir las causas del despido objetivo, de las extinciones por causas económicas, organizativas y productivas, de forma y manera que se deje menos margen de interpretación, a lo mejor, a los jueces, que en algunos casos han interpretado muy restrictivamente el precepto. Y luego se habla mucho de si se va a subir o bajar la indemnización. Yo creo que eso no se va a tocar. Como mucho en contratos nuevos, en un indefinido nuevo, que se pueda plantear un contrato, pero no con efecto retroactivo, o sea, no a los que ya tienen su contrato y su relación laboral ya vigente, Eso no se toca. sino a los nuevos contratos, pues posiblemente se establezca una indemnización ¿Qué se habla bastante de por 20? debajo de los 45 días. Sí, 22, 20 días, 22, 24, Fernando. Bueno, hablaban en principio de 33, pero que ese es el contrato que ya está vigente desde el año 99 y después ratificado en el año 2001 en la última de las reformas que hizo el gobierno de José María Aznar. Yo creo que desde la perspectiva de los principios, la reforma debería llegar a un equilibrio, cosa que no se ha hecho nunca hasta la fecha desde la promulgación de la Constitución del 78, que es buscar el equilibrio entre dos artículos de la Constitución, que son el 35 y el 38. Hay que buscar un equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho de la empresa a organizarse y a no arruinarse. Yo creo que eso sería el debate central que debería inspirar, en realidad, la reforma laboral. Por lo que dicen y por lo que han dejado caer, hay una parte que más o menos tiene mucho que ver con el acceso a la contratación relacionado con el futuro proyecto de ley de la Ley de Emprendedores. Pero en mi opinión, y esto el Gobierno y los interlocutores sociales tienen que tener constancia de una cuestión, que es la empresa que ha soportado la situación de penuria y de crisis actual, si hay una empresa al lado que se erige como tal empresa o que es una empresa pequeñita pero que empieza a contratar, puede incurrir en una situación de competencia desleal con la otra empresa que está soportando unos costes de estructura de personal que imposibilita la competencia con la otra empresa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en pensar que, a pesar de que efectivamente es un momento muy complicado y que a lo mejor hay que saltarse a la torera ciertos condicionantes que en una situación de más normalidad sería muy cuestionable. Pero yo, en principio, por respeto al empresario que ha aguantado el tirón, hay que tener en cuenta que al final los costes de producción son los costes, aproximadamente sobre un 60% son costes salariales, incluyendo los salarios diferidos. Por lo tanto, eso hay que tener mucho cuidado. Segundo, hay un tema que está directamente relacionado con la movilidad de los trabajadores para el acceso al mercado, que supondrá modificar lógicamente parte de los servicios privados de colocación y una relación directa que puede tener con las empresas de trabajo temporal. Y hay otra cuestión que también habrá que tocar, aunque sea indirectamente, y ya se está diciendo, que es el tema de la seguridad social. Posiblemente haya un abaratamiento posible de los costes de la seguridad social, porque a fin de cuentas, si se pretende incrementar la productividad del factor trabajo de forma inmediata, lo que puede tener una mayor incidencia, además de una previsible o posible, como ha dicho Antonio, rebaja salarial como consecuencia de un descuelgue en los convenios colectivos, es lógicamente el costo, el gasto que representa las cotizaciones sociales que influyen directamente en la productividad del factor. Al final, el tema del despido parece que no se va a tocar para nada, pero lo que sí hay que dejar bien claro es que en cuanto a la determinación clara de las causas, sobre todo económicas, que regula el artículo 51, 52 del Estatuto de los Trabajadores, los expedientes de regulación de empleo y despido objetivo, la causa económica tiene que venir manifiestamente clara y que el juzgador no tenga capacidad de legislar cuando dicta una sentencia. Tiene que someterse a lo que diga la ley de forma clara y contundente como un elemental principio de seguridad jurídica para todos, pero sobre todo para el empresario, que es el que tiene que sacarnos de la crisis, porque es el que va a generar riqueza y como consecuencia de ello va a generar empleo, no al revés. Primero hay que generar riqueza y como consecuencia de ello se generará empleo y que por supuesto eso no aboque a la ruina
como estamos viendo muchas veces, de los empresarios como consecuencia de una legislación, en este caso la que determina la extinción de los contratos, que no es prudente y que hay que modificarla, lógicamente. Alberto. En este país se habla mucho evidentemente, de productividad, dos conceptos, productividad y competitividad. La reforma laboral es importante, los cambios que tengan que haber es importante. Importante, por lo menos yo no soy jurista, pero como ciudadano tengo que apuntar en dos sentidos. Los conceptos de empresa, de empresario y trabajador tienen que ir unidos inequívocamente porque así van. Es decir, uno le da la razón de ser al otro. No podemos estar enfrentando a trabajador y empresario como hemos venido haciendo todos estos años. La empresa, para ese concepto de empresa, tiene empresario, empleador y empleados. Y esos empleados tienen que estar condenados a entenderse, pero a entenderse cada uno desde su posición. Es decir, el empresario es el que crea y el que genera el trabajo. Ese trabajo tiene que ajustarse a las normas que estipulen los gobiernos. Pero para que esta reforma tenga realmente éxito, tenga las variaciones que tenga, se facilite sobre todo, se facilite, se eliminen trámites burocráticos, se incentive esa contratación para el empleo, tenemos que tener, sobre todo, darle herramientas al empresario, que es algo importante que le falta, que es que circule el crédito. Sin la circulación del crédito, pueden hacer la reforma laboral que quieran, pero yo creo que Fernando lo ha dicho muy bien. Primero tenemos que tener riqueza, y el elemento fundamental de un empresario es el crédito. Ese es el elemento con el que tiene que funcionar. Y a partir de ahí, y en comunión perfecta entre trabajador y empresa, podremos empezar a levantar este país. Lo contrario, hablar de productividad y competitividad sin darle las herramientas a el pequeño y mediano empresario, que es el que realmente en España es el que mueve, es el autónomo, es el que realmente crea la riqueza y el que deja el producto de sus ganancias en la tierra, donde se genera, ahí es donde tienen que ir los esfuerzos, y si no se hace así, se están equivocando. Bien, la reforma laboral que se anuncia no es el bálsamo de Fierabras, es decir, no es la solución a nuestros problemas. La solución vendrá dada por una conjunción de factores y se han expuesto ya aquí. Evidentemente, el desarrollo económico. Lo que ocurre, desarrollo económico que provendrá pues, de distintos factores, provendrá de que efectivamente se creen más empresas, circule el dinero, haya financiación para estas empresas, haya una seguridad normativa, haya una confianza en el futuro, aumente el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que eso es evidente que todos esperamos que llegue, y para que cuando llegue no nos encontremos los contrapesos que nos hemos venido encontrando anteriormente, es para lo que será importante la reforma laboral. Es decir, que la reforma laboral de la que estamos hablando ahora mismo y que se anuncia que se expondrá previsiblemente el viernes, en realidad estamos hablando como mecanismo positivo a futuro, no de una actuación inmediata y automática. Bien, eso por un lado. Por otro lado, me quedo con una palabra o una expresión que utilizó Fernando hace un rato cuando hablaba y decía el derecho de las empresas a no arruinarse. Conlleva una carga interesantísima esa reflexión, esa afirmación suya que nos debe de hacer reflexionar a todos. El derecho de las empresas a no arruinarse. Problema que hemos tenido, muchos de los problemas que hemos tenido, no digo el único problema, pero uno de los problemas importantes que hemos tenido en este país a lo largo de los últimos años también, ha sido el exceso de proteccionismo sobre los trabajadores y fundamentalmente además por la actitud beligerante de los sindicatos. Eso que es posible que en alguna etapa de nuestra historia reciente haya sido más que necesaria, cada vez ha ido teniendo menos importancia estratégica. Y ahora mismo, desde hace un cierto tiempo, tenemos que empezar a considerar que si antes había que hiperproteger a lo mejor al trabajador, ahora tenemos que empezar a plantearnos seriamente hiperproteger a la empresa, al empresario. También, cuidado, no quiero decir ahora que esa protección desequilibre y suponga una desprotección para el trabajador. Y eso en muchos términos.
Y teniendo en cuenta además que cuando yo hablo de empresarios no estoy hablando necesariamente de una gran empresa, estoy hablando de las empresas de las que está hablando Alberto. Estoy hablando de las empresas que son autónomos, de las empresas que son pequeños y medianos empresarios, de la empresa que es la mercería Pepi, el bar Juanito y ese tipo de empresas, que son las empresas que si tú le das facilidades, motivaciones, herramientas y futuro y confianza en el futuro, seguramente emplearán a alguien. Yo estoy hablando de ese tipo de empresas, que son efectivamente las grandes generadoras de empleo. Pero para eso tenemos que proteger y reconocerle unos derechos a ese empresario, a esa empresa, porque si no lo que estamos haciendo es castigarla y generándole unos impuestos que al final lo que hace es que lastren su actividad económica, no generen riqueza y en definitiva no creen puestos de trabajo. Bueno, hemos concluido el primer bloque del programa. Todavía no hemos visto a Almudena, pero la vamos a ver de inmediato, a vuelta de pausa. No os mováis, por favor, esto no ha hecho más que empezar.